Hola, hola amigos, gracias a todos por ver este video que estará muy interesante, pues lo he titulado El aumento de autismo y problemas mentales en nuestra infancia de hoy. Un tema duro para muchos padres que tienen un niño autista o con algún problema mental en la casa. Un tema sensible, pero que no podemos obviamente omitir porque hoy por hoy el incremento ha sido considerable. Lo vamos a abordar desde la psicología, desde el factor ambiental y veremos testimonios de casos reales, pero antes de comenzar voy a presentarme para los que aún no me conocen. Soy Lucrecia Noriega, Master Coach en Programación Neurolingüística, hipnoterapeuta y genióloga. Y si estás interesado en alguna consulta, puedes llamarme o enviarme un mensaje por medio de mi WhatsApp, más 1-415-240-5042. Si deseas preguntar alguna cosa, si necesitas un consejo, si deseas hacer terapia conmigo, con todo gusto estoy aquí para atenderte. Más 1-415-240-5042. Si necesitas un consejo, un alcance, es gratuito. Si necesitas una terapia, pues ya conversamos, ¿ok? También quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, a darle clic en la campanita para que YouTube les notifique cuando hay videos nuevos. También, si desean, dejen sus comentarios y preguntas en el buzón de comentarios que aparece en la parte de abajo del video. Y por favor compartan con sus amigos y conocidos, pues a alguien le puede ser de utilidad alguno de los videos que tenemos en nuestro canal y que abarcan distintos temas. Y por favor recuerden también regalarme un like. Yo me vengo preguntando, amigos, desde hace mucho tiempo, ¿qué está pasando con los niños? Pues he visto muchos más niños con autismo o con algún tipo de problemas neurológicos en estos últimos años y cada vez más padres escuchan un diagnóstico que les cambia la vida para siempre. Les dicen su hijo tiene autismo o tiene disfunción sensorial o retraso de lenguaje o hiperactividad severa. ¿Qué está pasando con esta generación de niños, amigos? ¿Por qué hay tantos pequeños con dificultades neurológicas o emocionales? Es por eso que hoy vamos a hablar claro, vamos a tocar este tema y vamos a abrir una conversación seria, humana y con respaldo psicológico. Así que quédense conmigo hasta el final porque el tema está muy bueno. Y sobre todo esas personas que tienen hijos con este tipo de condición. Y quiero darles un dato muy importante. Fíjense, las cifras en los años 80 referente al autismo era diagnosticado en 1 de cada 10.000 niños. O sea, por 10.000 niños había un niño autista. Hoy en muchos países la cifra está entre 1 de cada 36 a 1 de cada 44 niños. Estos datos que les estoy dando, fueron sacados del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Esta es una agencia del gobierno de los Estados Unidos que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esta es una de las instituciones más importantes del mundo en tema de salud pública. Así que no es un dato cualquiera, amigos. Por eso les doy la información exacta para que sepan de dónde viene esta estadística, que por cierto es un dato muy, pero muy alarmante. ¿Y qué significa esto? ¿Es que acaso el cerebro infantil está cambiando? Ahora veremos por qué está pasando esto. Pero hay muchos padres que se culpan porque su hijo no habla como los demás niños, porque su hijo no juega como los demás niños, porque su hijo no se deja que lo toquen o le molestan los ruidos. Y luego que viene el diagnóstico, se sienten más culpables aún. Les entra miedo, les entra tristeza, se deprimen porque no saben qué pasó, qué hicieron mal. Pero no podemos señalarnos ni culparnos. Tenemos que entender y aceptar y seguir adelante. Veamos primero qué es el autismo. Realmente es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, el comportamiento y la forma en que se percibe el mundo. No es una enfermedad mental. Ojo, para los que creen que sí la es. No es así, para nada. No es una enfermedad mental, no es algo que se pueda curar. Es más bien una condición de vida con distintos grados. Se sabe que en las últimas décadas el diagnóstico de trastorno del espectro autista se ha ampliado significativamente. El autismo ya no se considera un único trastorno, sino un espectro con múltiples manifestaciones que varían en severidad, lenguaje y funcionabilidad social. Y les explico exactamente a qué se refiere con espectro. El espectro es la referencia que se hace a la gran variedad de formas en que se puede presentar esta condición en las personas. Es decir, no hay una sola manera de ser autista, sino que existen múltiples manifestaciones, niveles de intensidad y combinaciones
de característica. Es por eso que se utiliza este término trastorno del espectro autista. Pero quiero extenderme un poquito más y quiero explicarles qué implica este término. Pues implica la diversidad en las características. Algunas personas con autismo pueden tener dificultades muy marcadas para comunicarse, mientras que otras se expresan verbalmente con fluidez normal. Algunas tienen conductas repetitivas, también hipersensibilidad sensorial o intereses muy intensos y específicos, pero no todas manifiestan lo mismo. También existen diferentes niveles de apoyo. Hay personas que necesitan ayuda constante para sus actividades diarias y otras que son muy independientes, pero que igualmente enfrentan desafíos sociales o desafíos sensoriales. No hay un más o menos autista. No se mide en una escala lineal como leve, moderado o severo de forma simple. El espectro es más parecido a una rueda de colores o un gráfico con distintas áreas como la comunicación, la socialización, el procesamiento sensorial, etc., que pueden verse afectadas obviamente en diferentes grados. ¿Y por qué les explico todo esto, amigos? Porque es importante saberlo, porque ayuda a evitar esos estereotipos, como pensar que todas las personas autistas son así o son asá. Poder entender la individualidad de cada persona con autismo y así poder brindar el apoyo personalizado según las necesidades únicas de cada individuo. En esta época parece que hay más casos de autismo porque ahora hay mayor conciencia y mejores herramientas, obviamente, para poder diagnosticar. Antes se diagnosticaba solamente los casos que eran más fuertes, más graves, más severos, pero hoy en día se pueden diagnosticar los casos más leves o funcionales. La psicología, la neurociencia dicen que los factores ambientales tienen mucho que ver. El exceso de estimulación tecnológica, ojo, pantallas como el televisor, los celulares, las tablets, que se utilizan desde edades muy tempranas, alteran el desarrollo de funciones básicas como la atención conjunta, el lenguaje y la regulación emocional. También la falta de interacción humana. Fíjense, el desarrollo cerebral de un bebé depende del contacto visual, escuchar las voces humanas, sentir las caricias, jugar con otros niños. Pero tristemente muchos niños hoy crecen aislados emocionalmente. Los embarazos con estrés elevado. Las madres viven con una ansiedad y eso influye en el desarrollo neurológico del feto. El cortisol, que es la hormona del estrés, atraviesa la placenta. También la contaminación y la alimentación. Los estudios sugieren que los pesticidas, los metales pesados, los alimentos que son ahora ultraprocesados, los aditivos podrían tener efectos en el neurodesarrollo del niño. También, por supuesto, la edad avanzada de los padres. Todo esto aumenta el riesgo de tener un hijo con esta condición. Es que son muchos los factores implicados, amigos. Pero veamos qué estamos haciendo mal como sociedad. Hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo que exige productividad, exige rapidez y pantallas. Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde queda la infancia real? ¿Dónde queda el vínculo humano? Fíjense en lo que les voy a decir. El cerebro del niño es altamente plástico. La falta de experiencias sociales, las significativas miradas, los juegos, el lenguaje verbal, cara a cara, afectan el desarrollo de áreas cerebrales como la corteza prefrontal, que tiene que ver con la planificación y el control inhibitorio, el sistema límbico, que regula las emociones, la red de neuronas espejos, donde está la comprensión de emociones ajenas. Estas áreas son las que presentan diferencias estructurales o funcionales en personas con autismo. Pero amigos, ¿qué se hace hoy en día si el niño llora? Ese llanto se calma con un videíto. Se le da el juego se le reemplaza el juego por una tablet. Las conversaciones se reducen a órdenes rápidas. Toda esta situación está afectando la arquitectura del cerebro infantil. Le está haciendo un daño terrible. Además de padres con poco tiempo o información. Muchos padres no son negligentes. Están agotados, confundidos, sobreviviendo, pero la falta de presencia emocional tiene consecuencias y consecuencias graves, que es mucho, mucho peor en muchísimos casos. Hace poco leí en una revista un caso de una mujer llamada Mariela, que es madre de un niño diagnosticado con autismo moderado. Ella decía que pensó que era su culpa porque trabajaba demasiado y no estaba con el niño como debería de estar.
Ella pensó que estaba perdiendo a su hijo, pero cuando empezó a entenderlo, cuando empezó a darse cuenta cómo su hijo veía el mundo, cuál era su manera de ver las cosas, ella sintió que algo cambió dentro de ella. Y pensó, no se trata de cambiarlo a él, sino de cambiar la forma en la que yo lo miraba, en la que yo lo veo a él. Esto me hizo un clic increíble en mi mente y en mi corazón, y desde ese día todo fue mucho más fácil. Es que no podemos pretender que un niño con esta condición cambie, porque no puede hacerlo. Lo que se tiene que hacer es entender que tiene una condición que es diferente y que nosotros debemos de trabajar en ello para entenderle, tenerle paciencia, darle mucho amor sobre todo. ¿Y qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Tenemos que volver al humano. Menos pantallas, más abrazos, menos rutinas rígidas, más juegos al aire libre, más contacto con otros niños, más interacción familiar, mirar a los ojos, hablar con paciencia, escuchar con atención. También informarnos y actuar sin miedo. El diagnóstico no es una condena, es una herramienta para ayudar. Buscar también apoyo psicológico, terapias de lenguaje, ocupaciones sensoriales. Si eres un pariente, acompañar sin juzgar tanto a los niños como también a los padres. Cada caso es distinto, es único. No todos los diagnósticos son iguales y no todos los niños necesitan lo mismo. Pero quiero decirles ahora cuáles son las diferencias entre el autismo, el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, la disfunción sensorial y el retraso del lenguaje, para que ustedes tengan una idea de las diferencias. Así que puedan ayudar mejor a sus niños, y en su caso que tienen a algún niño en su casa con esta situación. Como les dije, el autismo es el trastorno del neurodesarrollo, problemas en la comunicación social, rigidez, patrones repetitivos. Puede haber también hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos, ¿no? Les explico un poquito qué es la hiposensibilidad para quienes no lo saben. Es una condición en la que la persona tiene una respuesta reducida o baja a los estímulos sensoriales. O sea, su sistema nervioso no percibe o no reacciona adecuadamente a ciertos estímulos del entorno, ¿no? Como el tacto, el sonido, el dolor, la temperatura, el olfato, el gusto, el movimiento. También los niños autistas tienen dificultades para el juego simbólico o el lenguaje espontáneo. En muchos casos no te mira a los ojos, no responde a su nombre, juega alineando objetos y no muestra interés por otros niños. En el caso de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el niño tiene inatención, es impulsivo, tiene hiperactividad en varios contextos. Su origen también es neurológico, pero la motivación y la interacción social suelen estar presentes, a diferencia del niño con autismo. Estos niños con TDAH interrumpen mucho, se mueven sin parar, no terminan las tareas, se distraen fácilmente, pero buscan amigos y responden a estímulos sociales. Y veamos ahora la disfunción integrativa sensorial. Esto ocurre cuando el cerebro no interpreta correctamente la información sensorial. El niño puede reaccionar de forma exagerada a ruidos, texturas, luces o movimientos, o buscar estimulación constantemente. Por ejemplo, llora con los ruidos del baño, no tolera etiquetas en la ropa, se tapa los oídos con sonidos leves o necesita girar todo el tiempo. Y por último, el retraso del lenguaje, que es la demora significativa en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en comparación con otros niños de la misma edad. Esto puede implicar también dificultades para entender, hablar o usar palabras, frases o estructuras gramaticales adecuadas para su etapa de desarrollo. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que tu niño tiene retraso de lenguaje? Cuando el niño tiene entre un año y año y medio y no dice palabras claras como mamá, agua, cosas fáciles, simples. No señala para mostrar lo que quiere, parece no entender instrucciones simples. A los 2 años tiene menos de 50 palabras, no combina palabras como quiero leche, tiene dificultad para imitar sonidos. A los 3 años usa frases muy cortitas o no se entienden ¿no? Las personas fuera del entorno familiar no le entienden, tienen dificultad para formar oraciones simples y no le captan lo que quieren decir. Ya que te expliqué las diferencias en estos 4 casos, quisiera que tuvieras en cuenta, amigo o amiga, que cada niño es único. Así que por favor no le pongas etiquetas antes de observar. No tomes un diagnóstico como una sentencia, sino más bien como una brújula para ayudarte y orientarte en lo que debes de hacer, para ayudarle a él. Y lo más importante, amigo o amiga, no es el nombre del diagnóstico, sino el acompañamiento humano
y consciente que ese niño necesita de parte de sus padres y de las personas de su entorno, de su familia, de los amigos. Yo deseo de todo corazón que este tema informativo les ayude y puedan entender mejor lo que es un niño autista y las diferencias que hay entre las condiciones que les expliqué hace un momento. Tomen en cuenta este tema porque nadie está libre de tener un hijo o un familiar con esta condición. Antes de irme, quiero ofrecerles mis servicios. Si tienes dificultad para alcanzar tus metas, tus propósitos de vida, envíame un mensaje a mi WhatsApp para poder conversar y ayudarte con técnicas poderosas de programación neurolingüística a que tú realices todo lo que deseas en la vida. A veces crecemos con programas que nuestros padres o las personas que nos criaron nos encriptaron en nuestra mente. Tú no puedes, eres un inútil, nunca serás nada en la vida, no tenemos dinero para esto, ¿no? Que quieres comprar, el dinero es solo para los ricos, etcétera. Tantas cosas que te dicen de pequeños que se quedan en la mente formando un surco neuronal con esa información que aparece cada vez que tú tienes un proyecto, cada vez que tú tienes una meta, un deseo de lograr algo. Y yo con estas técnicas de PNL y la orientación que te voy a dar, es un tema muy, muy interesante el que yo te puedo explicar, cómo te puedo orientar para que tú puedas cambiar esa forma de ver la vida y reemplazar ese surco neuronal de carencia por un surco neuronal que va a ir poquito a poco avanzando en tu cerebro, porque este surco neuronal de la carencia no se va a ir nunca, sería mentira decirte, pero el surco neuronal nuevo que tú le vas a ir poniendo, esa información que le vas poniendo día a día, va a ir reemplazando y aquietando al otro surco neuronal, que es poderoso, hasta que te acostumbres y lo cambies. Es un trabajo arduo, es un trabajo interesantísimo, y yo te puedo ayudar a programar tu mente. Y recuerda, amigo, amiga, que el único órgano que se puede reprogramar es la mente. Así que no pierdes nada en darme una llamada, en darme un voto de confianza para yo explicarte, para darte un mensaje, para yo enseñarte cómo funciona esto y poder trabajar una terapia contigo. No hay que negarse a la posibilidad de poder cambiar nuestra vida. También esas personas que tienen miedo a hablar en público, en dar una exposición en la escuela, si están en la universidad, si están en el trabajo y tienen que exponer, el profesor le dice que expongan o el jefe le dice que expongan y tú estás temblando, sudas, te falta el aire, tienes palpitaciones, también con técnicas poderosas de programación neurolingüística, yo puedo ayudarte a quitarte ese miedo de hablar en público. Las técnicas de programación neurolingüística trabajan con nuestras neuronas, porque esta técnica lo que hacen es cambiar la estructura neuronal de la experiencia, porque si no se modifica en el cerebro no se logran los cambios. Por otro lado, también podemos trabajar tu árbol genealógico. Hay una frase que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es lo que pasa con tu árbol genealógico, que todos deberíamos de trabajar, porque aunque no lo creas, estás repitiendo la historia de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos y de las 5 generaciones que vienen atrás. Repites las historias por 5 generaciones atrás. Toda la biología de ellos la estás repitiendo, sea las cosas buenas o las cosas malas, lo vas a volver a repetir a tu manera, a tu estilo, porque estás unidos a ellos cuánticamente, epigenéticamente. Y la noticia es que no solo tú estás condenado a llevar esta herencia familiar invisible, también tus 5 generaciones adelante de ti, es decir, tus hijos y tus nietos y los demás que vengan delante de tus nietos. Entonces, cuando tú trabajas tu árbol genealógico, ellos, tus hijos y nietos y los demás ya no volverán a repetir lo mismo que tú viviste, ni lo que vivieron tus ancestros. La herencia se corta, esa herencia familiar invisible se corta, se termina. Ten en cuenta, amigo, amiga, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esa energía trasciende generaciones y va a cambiar nuestro entorno. Así ellos no estén vivos, viven dentro de ti, simplemente están en tus células, en tu ADN. Es por eso que se repiten enfermedades, violaciones, incestos, suicidios, abortos, robos, encarcelamientos, los mismos trabajos, la pobreza extrema, herencias mal repartidas, carencias de todo tipo, abuso físico, verbal, psicológico, fracasos. Pones un negocio y al poco tiempo fracasas, encarcelamiento, la gente te estafa, en fin. Son tantas cosas que repetimos. Todo lo que ellos vivieron, y si no lo sabes, los nietos reparan las historias de los abuelos. Por ejemplo, si la historia con tu padre no es la mejor, no es saludable, quizás tienes un juicio que viene de tu niñez, vas a buscar de manera inconsciente una pareja que te haga recordar a tu padre, quizás hasta sea del mismo día de su cumpleaños
o tenga el mismo nombre. Así de increíbles es nuestro árbol genealógico. También si hay algún secreto familiar, como muchas familias llevan secretos que nadie lo sabe, solo una o dos personas, ese secreto se va a proyectar en cualquier momento en una enfermedad o en algún patrón de conducta, y en las familias, en muchas de ellas, siempre hay un secreto que no se dijo. Es por eso, amigos, que se tiene que trabajar nuestro árbol genealógico para chequear por qué no te va bien en la vida, por qué no puedes tener familia, por qué te has divorciado varias veces, por qué no te va bien en tus relaciones de pareja, en fin. Vamos a chequear tus raíces y de dónde vienen para sanarlo, para aceptarlo y para dejarlo ir con técnicas, con meditación, con técnicas de PNL, con hipnosis y muchas tecnologías que utilizo para ayudarte y aprender cosas que te ayudarán a ver la vida desde otro ángulo. No pierdas más tu tiempo, llámame, envíame un mensaje de texto a más 1-415-240-5042, más 1-415-240-5042, y con todo gusto te doy la información, no pierdes nada. Amigos, gracias por haber visto este video. Por favor, compártanlo, regálenme un like, sean felices, amen intensamente, cuiden a la madre tierra, protejan a los animales, por favor no los maltraten, ellos son creación divina como tú, como yo. Sean empáticos, recuerda, la vida es bella, hay que fluir con ella, lo mejor está por venir, y ten presente que todos somos uno. Nos vemos en el próximo video. Regálame un like, no te olvides. Gracias.